Vamos a tener las lecturas para este domingo. La primera la encontramos en Jeremías 17, del 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y la segunda lectura la tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, los versículos 17 a 26. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hasta aquí la lectura de la palabra, que Dios nos la bendiga en nuestros corazones. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo Señor nuestro sean con vosotros, vosotras y el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Jeremías 17 es uno de esos textos que se queda grabado porque va a contraponer dos caminos, uno de maldición y otro de bendición. Es propio del Evangelio de Juan y de sus cartas el establecer este tipo de dualismos, porque Juan se inspira mucho en la sabiduría bíblica. En los textos de Proverbios, de Eclesiastés, se encuentran esta manera de presentar las decisiones que tomamos en la vida, cuál es nuestra elección. En Jeremías, también inspirado en textos de sabiduría, está proponiendo la elección de estos dos caminos. De hecho, una de las referencias principales que va a tener en este capítulo 17 va a ser precisamente el Salmo 1, un salmo claramente marcado por la característica de esta redacción sapiencial o de sabiduría, ¿no? Uno de los estilos literarios que se encuentran dentro del Antiguo Testamento y que a veces aparecen en los salmos, a veces aparecen en los profetas o, como hemos mencionado, en el Evangelio de Juan. El texto nos va a poner estos dos caminos: la confianza en Dios y la confianza en el ser humano, en la condición humana. La confianza en Dios y la confianza en la condición humana se contrapone no en el sentido de que no puedes fiarte de nadie,
como que pudiéramos tener una vida marcada constantemente por la sospecha y la desconfianza. Pero sí que es cierto que la única lealtad firme es la lealtad de Dios. La única fidelidad firme en toda nuestra existencia es la fidelidad de Dios. La condición humana es falible, no solo porque los demás puedan cometer fallos, que es lo que hace el mal en nosotros, pero también porque nosotros mismos no podemos esperar de nosotros otra cosa que el poder fallar, sino es con la ayuda y con el apoyo de Dios, con la inspiración de Dios para hacer el bien, con el seguimiento de su mandamiento y de su palabra. Va a contraponer Jeremías una imagen agrícola o una imagen también muy propia de la sabiduría, citando claramente este Salmo 1, entre que la confianza en nuestras propias fuerzas o la confianza en lo que la condición humana es capaz de realizar es un arbusto seco. Es decir, no va a promover la vida, no va a conservar la vida, no va a cuidar de la vida. El promover, conservar y cuidar de la vida está, como es la imagen del árbol del Salmo 1, junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, es decir, es perenne, es fiel. Y este árbol que da su fruto y este árbol plantado junto a aguas es una vida orientada en el sentido de lo que Dios hace en nosotros, una vida inspirada en el sentido de lo que Dios hace en nosotros. Esta cuestión de la confianza nos lleva, por una parte, a también saber aceptar las limitaciones de la condición humana. Y eso induce a la comprensión y al perdón, no solo al miedo y a la sospecha, sino al perdón, puesto que, del mismo modo que es verdad que el ser humano es falible, también es verdad que lo que Dios puede hacer en el ser humano es redención, perdón y generar nuevas oportunidades. Por lo tanto, esto nos permite confiar en lo que Dios puede hacer en las personas, como confiar en lo que Dios puede hacer en nosotros mismos y no quedarnos en la frustración o en el fracaso. Pero tiene también una vertiente respecto de la historia de la propia salvación. Es decir, lo que hacen los hombres es también perecedero, no es lo que va a preservar la vida. Y cuando vemos los grandes poderes manejarse en el mundo con una autosuficiencia orgullosa y vanidosa, tenemos que darnos cuenta de que también todo esto es perecedero. Y lo único permanente es la palabra de Dios. Y lo único perseverante es la palabra de Dios, como un árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo. Lo que esto nos lleva es también a entender lo que en un lenguaje más moderno trata la psicología de la conducta humana, es decir, cómo gestionar también nuestros miedos y nuestras emociones, cómo gestionar también nuestras relaciones humanas, generando oportunidades, sabiendo que construimos desde el perdón y desde el amor, y actuando según los valores que Dios inspira en nosotros. Por eso el futuro como humanidad y mi futuro personal está ligado a lo que Dios hace en mí y a saber que soy amado, cuidado y querido por Dios en toda circunstancia, y Él no me va a dejar como una retama seca que no hace más que dar vueltas sobre sí misma, sino que me va a regar, que me va a cuidar y que me va a permitir una vida en plenitud, que es el fruto de una vida en la confianza en Dios. Amén. Vamos a orar, y lo voy a hacer con una oración del obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Américo Jara Reyes. Oremos. Jesucristo, Señor del tiempo y de la vida y de la historia, acudimos a ti desde la enfermedad y el sufrimiento de nuestros pueblos. En tu palabra de vida encontramos esperanza para este mundo desesperanzado y encontramos caminos de justicia, alegría y paz. Jesucristo, Señor del tiempo, de la vida y de la historia, danos del agua de vida que cura y sana tanta enfermedad, egoísmo y exclusión.
Jesucristo, Señor del tiempo, de la vida y de la historia, ayúdanos a vivir en compromiso mutuo con todos los que nos rodean, defendiendo y cuidando la vida, especialmente de los más desprotegidos, afirmándonos como comunidades de esperanza, consuelo y aliento. Jesucristo, Señor del tiempo, de la vida y de la historia, clamamos por la sanación y restauración de la casa común que nos diste, en la seguridad de que otro cielo y otra tierra son posibles. Jesucristo, Señor del tiempo y de la vida y de la historia, desde tu gracia amorosa afirmamos que tu proyecto para la humanidad nunca fue un proyecto de destrucción, sino promesa de vida abundante. Jesucristo, Señor del tiempo, de la vida y de la historia, afirmamos que tu voluntad no es ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. Ninguno de los males que padece este mundo son tu voluntad, sino que son parte de nuestro pecado. Jesucristo, Señor del tiempo, de la vida y de la historia, te pedimos la fuerza, el coraje y la voluntad para ser hacedores del bien en el día malo. Conduce y fortalece a tu Iglesia y a todas las comunidades para ser señales y signos, aunque pequeñas, de esperanza y vida buena. Amén.